Hola amigos, ¿qué tal? Hoy venimos a hablar sobre concepto de vectores, pero para hablar de concepto de vectores debemos saber qué es un vector y qué significa. Bueno, un vector es un término que deriva de un vocablo latino y que significa que conduce. Un vector es un agente de transporte que transporta algo de un lugar a otro y su significado puede variar según el contexto en el cual se utilice. Un vector puede utilizarse para representar una magnitud física, quedando definido por un módulo y una dirección, o bien sea una orientación. En su expresión geométrica consiste en segmentos de recta dirigidos hacia un cierto lado, asemejándose a una flecha. La velocidad y la fuerza son dos ejemplos de magnitudes vectoriales. Dentro de este ámbito científico y de las matemáticas se hace necesario dejar patente que existe una gran variedad de vectores, de tal manera que podemos hablar de vectores fijos, paralelos, deslizantes, opuestos, concurrentes, libres o colineales, entre estos y muchos más. Aquí tenemos algunos ejemplos de vectores, los cuales son vectores equipolentes, los cuales se denominan de esta manera aquellos vectores que poseen igual sentido, módulo y la misma dirección. También tenemos vectores libres. Este tipo de vectores es un conjunto de vectores equipolentes al igual que el que mencioné anteriormente, que poseen igual sentido, módulo y la misma dirección. Continuamos con vectores físicos. Este es un solo tipo de vector que representa el vector libre. Al igual que el vector anterior, poseen el mismo sentido, módulo y la misma dirección. Seguimos con vectores ligados. Este tipo de vector está compuesto por un conjunto de vectores equipolentes que se ubican en una misma recta. Cuando termina uno, empieza el otro. Estos poseen igual sentido, módulo y la misma dirección. Podemos notar que estos vectores seguidos tienen algo en común y es que tienen igual sentido, módulo y la misma dirección. Seguimos con vectores opuestos. Y tal como su nombre lo indica, estos se oponen. Estos vectores poseen un sentido contrario el uno del otro, pero el mismo módulo e igual dirección. Continuamos con vectores unitarios. Los vectores unitarios poseen un solo elemento que los compone y se obtienen dividiendo un vector cualquiera dado por su módulo. Seguimos con vectores concurrentes. Este tipo de vectores son dos vectores más que poseen el mismo punto de origen. Y para ir finalizando, vectores ortogonales. Los vectores ortogonales son dos vectores perpendiculares entre sí y una propiedad que los caracteriza es su producto escalar, que es igual a cero. Y finalizamos con vectores ortogonales. Este tipo de vectores son dos vectores unitarios cuyo producto escalar es igual a cero. Tiene en común esto con el vector ortogonal. La utilización de los vectores en la vida cotidiana. Como bien sabemos, los vectores son muy importantes en nuestra vida cotidiana, ya que estos nos muestran y reflejan muchas cosas, tales como direcciones, longitud de un objeto, de un lugar. Cuando vamos por la calle, podemos utilizarlos para orientarnos y utilizar los puntos como puntos cardinales, como son norte, sur, este y oeste, o ya bien sea para saber el origen de algo. Otros de estos ponen aún más ejemplos comunes que serían, por ejemplo, cuando estamos en nuestra ducha bañando, nosotros miramos en qué dirección va el sentido de las gotas del agua. Lo mismo para seguir rutas. Cuando seguimos rutas, estamos siguiendo vectores. Lo mismo cuando estamos practicando un deporte, ya sea fútbol. Cuando hacemos un gol en un marco, ya sabemos en qué dirección va el balón. Suma de vectores. Hoy explicaremos la suma de vectores cuando están escritos en componente. En este ejemplo tenemos dos vectores, A y B. El vector A sube y el vector B va hacia la derecha. La suma de ambos vectores dan como resultado un vector nuevo, el cual en este caso es A más B. Él inicia desde el comienzo del vector A y termina al final del vector B. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de sumar vectores es que el siguiente vector comienza donde termina.
No se deben juntar dos puntas ni dos colas. Ejemplo. En este ejemplo sumaremos los vectores A y B. Para hacerlo debemos sumar las X con las X y las Y con las Y. En el vector A tenemos 3,4 y 5,2. Para sumarlo debemos sumar las X con las X y las Y con las Y, como dijimos anterior. Se sumaría 3X más 5X, que daría un resultado de 8. Y las Y, que serían 4 más 2, que tendría un resultado de 6. Multiplicación de un vector por un escalar o producto de un escalar por un vector. El producto de un escalar por un vector da por resultado otro vector con la misma dirección que el primero. Al hacer la multiplicación, el escalar cambia el módulo del vector, gráficamente largo, y en caso de ser negativo cambia la dirección. Vamos a multiplicar el escalar 2 por el vector A, o sea, por el contenido que tiene el vector. Vamos a multiplicar 2 por 4 y 2 por 2, o sea, da 8 y 4 respectivamente. Ese será el contenido que tendrá el nuevo vector. Siempre que se multiplica un vector por un escalar positivo, en este caso, va a dar otro vector, el cual va a seguir la trayectoria del vector original. Suma de vectores en el álgebra lineal y aplicándolo en el programa GeoGebra. Para sumar más de dos vectores se necesita graficar con cualquiera de los dos métodos de suma. Esto se realiza primero que en la suma de vectores comience de 2 en 2. Por ejemplo, si vamos a asignar un vector llamado A, y ese vector le asignamos hasta hasta x, donde vale 3 y 4 que tiende a y. Una vez asignado este vector, podemos de paso asignarle otro vector en el que vamos a aplicar la suma. ¿Cuál sería el vector? Se asignaría como b. Una vez teniendo los dos vectores realizados, como podrán ver en el álgebra del GeoGebra, ya automáticamente la aplicación hizo la suma de vector en el que da 8,6 de los dos vectores en el que les asignamos. Ya cuando esto lo empecemos a asignar, el valor total del vector W sería 8,6, que aquí en este caso está sumando el vector A, el vector B y el vector C. Si queremos nosotros expresando en la gráfica de una forma más expuesta, GeoGebra te permite dar la opción en mostrarte la gráfica, ya que le damos aquí en los tres puntos, le damos en vista gráfica 3D y automáticamente vemos la gráfica aplicada en 3D, en el que esta herramienta nos da la facilidad de ver con exactitud en cómo se realizó el vector. Eso ha sido todo. Ahora seguiremos con la multiplicación por un escalar.
Multiplicación por un escalar. La multiplicación por un escalar es la operación de la composición estructurada entre dos matrices o bien la multiplicación entre una matriz y un escalar. Esto en GeoGebra, con el programa GeoGebra, la gráfica se hace de la demostración en la siguiente forma. Por ejemplo, nosotros también escogemos otro punto. ¿Ok? Cogemos un punto en el que le vamos a asignar el valor de, en el que el vector equivale a 4,2, donde 4 es x y 2 es y. Una vez colocado el vector en la gráfica de GeoGebra, lo que vamos a hacer es multiplicar el vector como tal, y hacemos el mismo procedimiento con el de la suma de vectores. Se coloca vector entre corchete A, y de ahí multiplicamos vector entre corchete 2 por A. Y este es el resultado de la gráfica en la que muestra el resultado de una multiplicación por un escalar. Aquí, como verán, es necesario aprenderse las fórmulas de GeoGebra porque no todas vienen aplicadas, claro. Unas pueden dar con otro resultado distinto a la ligera. Y claro, depende de la demostración en la que uno quisiera entregarle y demostrar al público. Bueno, eso sería todo. El ejemplo de las gráficas de suma de vectores y multiplicación por un escalar.